Martes, Bogotá. El cielo parecía una lámina de zinc suspendida sobre la ciudad. Don Esteban Rivas, el hombre que no le debía explicaciones a nadie, entró al restaurante más caro de la zona G, como quien cruza por su propia casa. Tenía prisa, tenía poder, tenía razones. Lo que no tenía era paciencia. Lucía Morales, con una canasta liviana y unos ojos que habían aprendido a leer el mundo sin hacer ruido, empujó la puerta de vidrio con el mismo cuidado con que se toca la frente de un enfermo. Vino a vender algo sencillo, rosas rojas, a precio de semáforo, pero se iba a topar con un contrato que costaba más que todos los apartamentos de su barrio. La ciudad, arriba, retumbaba como siempre. Abajo, en ese salón pulcro y silencioso, un gesto de desprecio, un idioma lejano y una verdad a destiempo iban a torcer el destino de dos personas que jamás se habrían mirado a los ojos. Esteban lo tenía todo, y sin embargo, le faltaba lo único que no se compra: saber quién eres cuando nadie te aplaude. Lucía no tenía casi nada, salvo lo imprescindible para la vida: dignidad y un talento que había mantenido escondido para protegerse del hambre y de la lástima. ¿Puede una palabra pronunciada en la lengua correcta salvar un negocio, una reputación y, de paso, una conciencia? Lo que ocurrió esa tarde todavía hace eco en las mesas del lugar. El restaurante se llamaba Mirador, aunque no tenía vistas a nada. Estaba enterrado en el corazón de la zona G, rodeado de ladrillo limpio, hostales boutique y oficinas donde el vidrio brillaba incluso sin sol. La carta era un catálogo de caprichos: cortes madurados 45 días, vinos con años que parecían siglos, postres que se describían mejor en francés que en español. Cada mesa era un pequeño país con su propio presupuesto. Esteban Rivas, 50 años, cabello cuidadosamente cano, traje azul medianoche. Hacía 20 había comprado su primer lote en los Cerros Orientales, cuando nadie quería construir allí. Hacía 10 había hecho su primera torre de oficinas cuando decían que el mercado estaba saturado. Hacía 5 había aprendido a no escuchar, porque escuchar a veces es perder tiempo. Rivas Capital se había vuelto sinónimo de riesgo que sale bien. Con los años, su sonrisa se volvió corta y su reloj más pesado. Detrás de Esteban había un ejército silencioso: asesores, asistentes, choferes, abogados. Pero él se movía como si todo dependiera de su ritmo cardíaco. Esa tarde iba a cerrar el trato que le daría entrada a un fondo extranjero para financiar su próximo complejo de usos mixtos en la 26. Socios estratégicos del Pacífico, lo llamaban en prensa. En su cabeza ya veía renders, notas en portales, cortes de cinta, titulares que mezclaran su apellido con palabras como renovación urbana. Lucía Morales, 26 años, cabello recogido con una liguita que ya debía jubilarse, zapatillas limpias, jeans sin marca, una camiseta blanca planchada con paciencia. En la canasta, rosas rojas con espinas domadas a punta de dedo. En el bolsillo, un billete de bus, una foto pequeña de su madre en el hospital y doblada 4 veces, una hoja con caracteres que nadie adivinaría qué decían si ella no quisiera. Han Yu Shui Pinkaoshi, HSK. Un certificado que casi nadie en su barrio entendía y que a ella le había costado noches en vela, becas parciales y aulas sin calefacción. Bogotá respiraba por la ventana: motos, pitos, vendedores de tinto, un cielo que amenazaba lluvia y la promesa de atardecer naranja si el viento se daba la vuelta. En Mirador, el aire olía a mantequilla clarificada y acuerdos que se sellan con vino. A esa hora, los ejecutivos hablaban en siglas y los meseros en pasos. Esteban entró mirando el reloj. El maitre se irguió como si lo hubieran llamado por su apellido completo. No eran amigos, pero el dinero fabrica costumbres. Le tenían la mesa de siempre, un rincón que permitía verlo todo sin ser visto.
Lucía esperó a que un mesero saliera con las manos vacías. Pidió permiso con los ojos. «Solo 5 minutos, señor, por favor», ensayó para sus adentros. Recordó que no debía sonreír demasiado. A algunos clientes la sonrisa le parecía insistencia. También recordó a su madre recostada con la bata del hospital, el pitido que marca el ritmo del suero, la enfermera amable que habló de una medicina nueva que quizá ayuda, pero que no cubre el plan. En otra mesa, 2 turistas miraban de reojo la cuenta y se reían con miedo. Una pareja joven discutía en voz baja, aferrada a sus celulares como a un salvavidas. El mundo seguía siendo el mismo de siempre. Unos pagan con tarjeta de metal, otros con horas de su espalda. Lo único distinto esa tarde sería el modo en que 2 mundos iban a chocarse sin pedir disculpas. Lucía ingresó con la canasta pegada al pecho. No se atrevió a avanzar más de 2 pasos. Esperó a que el maitre la viera. Él dudó apenas un segundo. La política del restaurante era no dejar vendedores, pero la reconoció. Era respetuosa. No se metía en la mitad del pasillo. Ofrecía en voz baja. A veces, algún cliente compraba una rosa por simple superstición. Cerrar un trato con algo rojo a la vista, como llevar un hilo atado en la muñeca. La dejó pasar. Esteban ya estaba sentado. Revisaba un dossier con pestañas de colores que decían «Due Diligence», proyección 36 metros, riesgos. El celular vibró. Mensaje de su asistente. «Señor Rivas, la mesa de los socios del Pacífico ya está en camino. Vienen el señor Shaw y la señora Lin». Traducción confirmada, pero el intérprete viene retrasado por tráfico. Esteban respondió con un «ok», que quería decir «no me importa el cómo, resuélvelo». Lucía eligió la mesa equivocada para empezar. «Buenas tardes, señor. Disculpe», dijo con la voz que usaba para no parecer una intrusa. «¿Le gustaría llevar una rosa? Son frescas, mire, de la sabana. Para regalar a alguien, para la oficina». No terminó la frase. Esteban levantó la mirada como si la luz le hubiera golpeado la retina. No vio a una mujer, vio un problema. «No, gracias», dijo, y siguió leyendo. Lucía asintió, a punto de retirarse. Pero él añadió, como quien estirpa una maleza: «Señorita», dejó el dossier, «este no es sitio para ambulantes. Hay lugares para vender. Aquí la gente trabaja». La palabra ambulante le atravesó la garganta. El maitre dio un paso. No quería escándalos. Lucía tragó saliva. «Entiendo, señor. Disculpe la molestia. Solo estaba interrumpiendo», la cortó. «Pida permiso antes de acercarse a una mesa como esta. Mejor, no se acerque. Dígale al señor de la puerta que no vuelva a dejarla entrar. ¿Queda claro?» Una mesa cercana levantó las cejas. El tono fue un cuchillo. Lucía apretó la canasta para no temblar. «Queda claro», dijo con una dignidad que no aprendió en ninguna universidad. Dio media vuelta. El maître intentó suavizar las cosas con la mirada, pero no había paño tibio para eso. El celular de Esteban volvió a vibrar. Retraso del intérprete. Waze marca 25 minutos. Los socios ya llegaron a la zona, entran en 3. Esteban respiró hondo, intentando hacer a un lado la molestia. Se acomodó el saco, pidió un agua con gas. Se levantó cuando vio entrar a Shou Wei y Lin Xia, traje oscuro impecable, discreción asiática, ojos de quien sabe leer habitaciones, acompañados de un abogado local. «Bienvenidos», dijo Esteban, ofreciendo la mano. «Es un honor». Zhou sonrió apenas. Lin estuvo atenta a cada gesto. Se sentaron. El abogado colombiano habló primero. «En 5 minutos llega el intérprete. Viene de una reunión en la 93. Zhou asintió. Dijo algo en mandarín a Lin. Esteban no entendió, pero dedujo que el tono no era amable. Lucía alcanzó a escuchar ambulante, aún zumbándole en los oídos. No lloró. No iba a llorar ahí. Ajustó la canasta para salir. Entonces el azar,
o lo que la gente llama destino, cuando quiere creer que hay manos invisibles, le puso una frase clara en los oídos. Zhou, mirando la carpeta, murmuró en mandarín algo que Lucía conocía demasiado bien por haberlo repetido en exámenes de HSK. El recibo de pago aún no ha llegado. No te liberaremos hoy. No hay comprobante de pago recibido. Hoy no libera. Lin respondió con otra frase corta. Esto debe garantizarse, de lo contrario se obstaculizará el control de riesgos. Necesita garantía, si no, control de riesgo bloquea. El abogado local parpadeó sin entender. Esteban hizo una mueca diplomática. Lucía se quedó congelada, como si alguien la hubiera llamado por su nombre verdadero. El aire alrededor pareció moverse más lento. Ella no era intérprete profesional, no esa tarde, no en esa mesa, pero comprendió, con la claridad fría de las decisiones buenas, que si no decía nada, algo injusto iba a ocurrir. Una humillación más, una ruptura por un malentendido, un no que iba a costar trabajos de gente que nunca vería la cara de ninguno de los que estaban firmando. No era su mesa, no era su negocio, no era su mundo, pero la dignidad no pregunta por invitación. Lucía tocó con los nudillos el borde de la mesa. Lo hizo con el mismo respeto con el que se golpea la puerta de una habitación de hospital. Disculpen, dijo, en español, a Esteban y al abogado. Y luego, mirando a Zhou y a Lin, dejó caer una oración limpia, nítida, en mandarín estándar. Disculpe la molestia. Si solo es un problema con el recibo de pago, quizás pueda ayudarle a comunicarse. Perdón la interrupción. Si el problema es solo el comprobante, quizá puedo ayudar a comunicarme. El silencio no fue un silencio. Fue una grieta en la tarde. Esteban arqueó las cejas, incrédulo, molesto por partes iguales. Zhou la miró con interés genuino, como si acabara de encontrar una llave donde antes había muro. Lin preguntó en mandarín, ¿puedes traducir? ¿Sabes interpretar? Lucía respondió sin adornos, con ese tono llano de quien sabe, pero no presume. He estudiado durante algunos años y he hecho interpretación voluntaria. Si es solo para confirmar el proceso, lo intentaría. Estudié varios años y he hecho algo de voluntariado como intérprete. Si es confirmar procesos, puedo intentar. Esteban intentó recuperar el control, esa cosa invisible que siempre llevaba en el bolsillo. Un momento dijo en español, frío. Señorita, yo ya le pedí que no interrumpiera. Este es un asunto privado. Zhou levantó una mano, breve. Miró a Esteban con cortesía, luego a Lucía y finalmente al abogado. Si puede ayudar, podemos confirmarlo ahora. No tenemos mucho tiempo. Si puede ayudar, confirmemos ahora. No tenemos mucho tiempo. El abogado local se encogió de hombros, encantado de que la tensión bajara por cualquier vía. Esteban tragó su orgullo como quien se toma una pastilla sin agua. No dijo que sí, no dijo que no. Dejó que sucediera. Lucía apoyó su canasta en una silla vacía. Abrió, con manos un poco temblorosas, la hoja doblada 4 veces en su bolsillo, su viejo certificado HSK. No para mostrárselo a nadie, para recordarse a sí misma que no estaba improvisando su valor. Respiró. El señor Zhou dice que no tienen comprobante bancario, tradujo para Esteban, que sin eso, compliance no libera instrucciones y el contenedor en Buenaventura queda detenido. La señora Lin necesita garantías formales o una alternativa inmediata. La transferencia está hecha desde ayer, reaccionó Esteban, en ese tono que confunde seguridad con volumen. Nuestro banco envió el SWIFT. Lucía asintió. Volvió a Zhou y a Lin. Dijo que el dinero había sido remitido y que el banco tenía un recibo. Podrían proporcionar una copia electrónica, pero la traducción estaba en camino. Dice que la transferencia salió y hay acuse bancario. Pueden enviar copia digital, pero el intérprete viene en camino. Lin respondió como quien enumera pasos.
Necesitamos una confirmación por correo electrónico del banco o un video que muestre el historial de transacciones en la app del banco. Las capturas de pantalla con marcas de tiempo pueden pasar primero el control de riesgos. Necesitamos correo del banco o una demostración en video del registro en la app, con captura y sello de tiempo. Así, riesgo puede pasar por ahora. Lucía hizo el puente sin adornos, cuidando cada verbo como si fuera una pieza de vidrio. Piden confirmación por correo del banco o, alternativamente, una videollamada ahora mismo mostrando el registro en la app y una captura con hora y fecha. Con eso, riesgo aprueba preventivamente. Esteban miró a su abogado. El abogado miró su celular, como quien busca permiso en la pantalla. Podemos llamar al gerente del banco, ya dijo, y tengo el SWIFT en PDF. Hagámoslo, cerró Esteban. Ahora. La palabra ahora sonó diferente, menos orden, más necesidad. Lucía pidió un vaso de agua al mesero con una sonrisa breve. No porque tuviera sed, porque sabía que las manos tienden a traicionar a la voz. Zhou acomodó en la mesa un teléfono con la cámara apuntando al campo visual. Lin abrió una carpeta con el checklist de cumplimiento. Esteban marcó a su gerente. El abogado alineó los documentos como quien prepara un altar. Bogotá, afuera, le puso un redoble de motos a la escena. La videollamada se abrió. Del otro lado, una oficina con aire acondicionado y alguien con corbata. Lucía habló sin rebusques. Hola. Ahora necesitamos confirmación electrónica del banco, o puede mostrarnos los detalles de la transacción en la aplicación móvil. Buenas tardes. Necesitamos confirmación por correo o que nos muestre el detalle en la app. El gerente, sorprendido por la logística improvisada, colaboró. Compartieron pantalla, fecha, hora, referencia, monto. Lin pidió un segundo ángulo. Captura, sello temporal. Un segundo correo, automático, desde el dominio del banco. Lucía fue traducción y alivio al mismo tiempo. Listo. Tienen lo que pedían. La señora Lin dice que con esto puede liberar internamente y mandar la instrucción al puerto. El señor Zhou solicita que el correo oficial llegue antes de las 17. Esteban asintió. No dijo gracias. Todavía no sabía a quién. Zhou, sin embargo, sí lo dijo. Primero en mandarín, corto, luego en español, lento. Gracias. Lucía sonrió. Apenas. Guardó su certificado doblado en 4. No pretendía quedarse en la mesa ni pedir aplauso. Había entrado a vender una rosa. Había terminado sosteniendo un puente. El maître, desde la distancia, supo que algo más grande que una venta había ocurrido. En otra mesa, alguien que no entendía mandarín, pero sí reconocía la respiración de los negocios cuando se destraban, sintió que la tarde se había enderezado. Esteban cerró el dossier. Miró por primera vez a Lucía como se mira a una persona. Fue un segundo. Un segundo no salva carreras, pero a veces salva a alguien de sí mismo. Señorita, dijo, como quien llega tarde a una palabra. Disculpe. Lucía asintió. No pidió desagravio. No estaba ahí para eso. Recogió la canasta. Se dispuso a salir con el aire de quien sabe retirarse a tiempo. Espere, dijo Zhou, y la detuvo con un gesto amable. También necesitamos el correo electrónico del banco antes de las 16. ¿Podrías contactarnos? Antes de las 4 necesitamos el correo del banco. ¿Puedes ayudar a hacer seguimiento? Lucía miró a Esteban. Por simple educación. Esteban miró a Lucía. Por necesidad. Si no le quita mucho tiempo, dijo él, de nuevo aprendiendo a hablar. No le quita, respondió Lucía. Puedo quedarme 15 minutos y verificar que llegue el correo. La tarde. Entonces, cambió de color. El reloj del restaurante marcaba las 4 menos 5 cuando finalmente llegó el correo del banco. El gerente había confirmado la transacción.
y Lin, con un gesto seco y profesional, mostró a Zhou la notificación en su pantalla. Todo estaba en orden. Zhou se puso de pie. Extendió la mano hacia Esteban. El asunto está resuelto. Fue un placer. Esteban sonrió por reflejo, la sonrisa tensa del que sabe que salvó un contrato, pero perdió algo que no sabría nombrar. El placer es mío, respondió. Y, por supuesto, extiendo mi agradecimiento a la señorita. Hizo una pausa incómoda. ¿Cómo dijo que se llamaba? Lucía no esperó a que nadie la presentara. Morales, señor. Lucía Morales. Zhou repitió el nombre, probándolo en la boca. Lucía dijo con cuidado, casi con afecto. Su ayuda fue invaluable. Si usted no interviene, este acuerdo se habría retrasado días, y el tiempo, en los negocios, cuesta millones. Esteban bajó la mirada. Había escuchado millones muchas veces, pero por primera vez la palabra le sonó hueca. Lucía solo inclinó la cabeza. Hice lo que cualquiera hubiera hecho, mintió con modestia. Zhou le sonrió. Créame, señorita, no cualquiera lo habría hecho. Esteban pidió que el maitre trajera algo para Lucía. Ella rehusó con un gesto, pero el maitre insistió. Le sirvió un jugo natural y una pequeña bandeja con panecillos, lo único que parecía neutro en ese restaurante de precios absurdos. Mientras Zhou y Lin se retiraban, Esteban quedó unos segundos frente a Lucía, en silencio. Su mente se debatía entre el orgullo y la vergüenza. Cada palabra que buscaba sonaba torpe. Al final solo atinó a decir: no todos los días alguien llega a salvarte un negocio de 50 millones de dólares vendiendo flores. Lucía tomó el vaso, lo giró entre sus manos. Tampoco todos los días alguien te trata como si no merecieras estar en la misma habitación, respondió sin agresividad, pero sin suavidad. El silencio volvió, pesado, incómodo. Esteban desvió la mirada hacia la ventana. El tráfico de la carrera séptima seguía su curso. Bocinas, lluvia ligera, vendedores de lotería golpeando los vidrios de los carros. Ese era el mundo que él prefería no ver, y sin embargo, esa tarde no podía dejar de pensar en él. Lucía salió del restaurante cuando ya caía una llovizna menuda. Caminó rápido, abrazando la canasta vacía. No se sentía heroína, se sentía extraña. No todos los días el destino te pone frente a un espejo en forma de hombre rico. Mientras bajaba hacia la Caracas para tomar el Transmilenio, el aire húmedo le despeinó el flequillo. Abrió la billetera para contar lo poco del día. 3 ventas antes del incidente, 30,000 pesos en total. Con eso pagaría los antibióticos de su madre y un poco de arroz. El resto ya vería. Pensó en el sheik del cuento de su infancia que ayudaba a los humildes. Sonrió con tristeza. ¡Qué ironía!, murmuró. Yo ayudando a un millonario. En su barrio, San Cristóbal Sur, las luces titilaban intermitentes cuando llegó a casa. La puerta se abrió antes de que tocara. ¿Hija? La voz de su madre, suave, cansada. Soy yo, mamá. En la sala, la mujer menuda de cabellos grises estaba en su sillón, envuelta en una cobija, viendo una novela vieja. Lucía dejó la canasta a un lado, se agachó para besarle la frente. ¿Cómo estuvo el día?, preguntó la madre. Lucía dudó. No quería preocuparla ni exagerar. Extraño, dijo finalmente. Un poco humillante, un poco increíble. Su madre la miró con esos ojos que leen sin preguntar. Eso suena a la vida misma, hija. Lucía rió. Apenas. Sí, a la vida misma. Esa noche, Esteban Rivas no fue al gimnasio, ni a su reunión habitual de whisky con los socios, ni revisó los informes de rendimiento. Cerró la laptop antes de las 8, algo que no hacía desde hacía años. Se sirvió un vino, pero apenas lo probó. La escena se repetía en su cabeza. La chica humilde, hablándole en mandarín a Zhou, con serenidad, con autoridad. No podía creerlo. La había juzgado sin siquiera mirarla a los ojos. Y lo peor,
Todos lo habían visto hacerlo. Su reflejo en el ventanal del apartamento le devolvió un rostro cansado. En el silencio del penthouse solo se oía el zumbido del refrigerador y la lluvia golpeando el vidrio. Intentó convencerse de que no era gran cosa, solo una casualidad, una coincidencia afortunada, pero en el fondo algo se movía. Una frase que su madre muerta hacía años solía decirle de niño: «Cuida cómo hablas a quien no tiene poder, porque el destino escucha cuando lo haces». Se quedó con esa idea hasta quedarse dormido en el sofá, con el vaso a medio vaciar. 2 días después, el nombre de Lucía volvió a cruzarse en su camino, no por azar, sino por consecuencia. Joe había enviado un correo de agradecimiento al equipo de Rivas Capital. En él, además de adjuntar la copia de confirmación, incluyó una línea que hizo que todos en la oficina levantaran la cabeza. «Por favor, extiendan nuestro agradecimiento a la intérprete independiente que resolvió la situación con profesionalismo ejemplar». Su nombre era Lucía Morales, según recuerdo. Sería un placer seguir colaborando con alguien así. El correo llegó con copia a Esteban. El orgullo se le atragantó. Pidió a su asistente que buscara a la mujer. «Traiga sus datos, o al menos un número. Diga que quiero agradecerle personalmente». «¿La misma muchacha de las flores?», preguntó la asistente, sorprendida. «Sí, esa misma. Y rápido, por favor». Lucía recibió la llamada en la pequeña farmacia donde compraba medicinas fiadas. «¿Lucía Morales?», le habla Juliana, asistente del señor Esteban Rivas. «El señor desea reunirse con usted para agradecerle lo que hizo el martes». Lucía creyó que era una broma. «¿Conmigo? ¿El mismo que me mandó sacar del restaurante?». «Sí, ese mismo», respondió la voz con un tono que mezclaba curiosidad y disculpa. Lucía respiró hondo. «Dígale que no es necesario. Insiste en hacerlo. Dice que quiere compensarla de alguna manera». Lucía colgó, indecisa. «¿Compensarla? Qué palabra tan incómoda». Pero esa noche, mientras veía el inhalador vacío de su madre y la cuenta del hospital, se preguntó si tal vez Dios a veces usa los caminos más extraños para ponerle pan en la mesa a uno. Al día siguiente, aceptó. El encuentro fue en una cafetería tranquila del Parque de la 93. Nada de lujos, pero sí lo suficientemente elegante para que Esteban se sintiera en su terreno. Lucía llegó puntual. Esteban ya estaba ahí, de pie, esperando. No vestía su habitual traje oscuro. Llevaba camisa sin corbata y una actitud más baja, más humana. «Gracias por venir», Lucía dijo, y fue la primera vez que pronunciaba su nombre con respeto. «Vine porque insistió mucho», respondió ella, sin dureza, pero sin complacencia. Esteban sonrió con cierta timidez. «No sé si empezar con una disculpa o con un agradecimiento». «Podría empezar reconociendo que no somos invisibles», replicó ella. El silencio se estiró. El mesero se acercó. Pidieron café. Esteban se inclinó hacia adelante. «No tengo excusa. Lo que hice fue inaceptable. Estoy acostumbrado a mandar, no a escuchar. Pero usted me dio una lección». Lucía bajó la mirada. No pretendía eso. «Solo quise evitar que perdiera un negocio». «Justamente», dijo él. «Lo hizo sin ganancia personal, sin saber quién era yo. Eso dice mucho más que cualquier contrato». El café llegó. Lucía lo removió sin beber. «Señor Rivas, no quiero dinero. Si me llamó por eso». «No». Él la interrumpió, rápido. «No quiero comprar su perdón. Quiero ofrecerle algo distinto». Lucía arqueó una ceja. «¿Un trabajo?». Esteban asintió. «Joe me escribió pidiendo su contacto. Dice que su empresa necesita consultores bilingües. Yo mismo tengo proyectos con clientes chinos y honestamente no confío en traductores externos. Si acepta, puedo ofrecerle un contrato de medio tiempo con nosotros. Su talento merece estar en otro sitio». Lucía lo miró con incredulidad. «¿Y su orgullo? ¿Dónde lo deja?». En el café,
contestó él con media sonrisa. Lo estoy dejando aquí, poco a poco. Ella soltó una risa breve. Lo pensaré. No por usted, sino por mí. Eso es justo, dijo él. Cuando se despidieron, Esteban extendió la mano. Lucía la estrechó sin rencor. Gracias, señor Rivas. No, Lucía. Gracias a ti. Durante los días siguientes, algo cambió en ambos. Esteban empezó a escuchar más a la gente de su oficina, preguntó nombres, historias, dejó de regañar por correos mal escritos. Lucía, por su parte, se descubrió pensándolo más de lo que quería admitir. No en forma romántica todavía, sino como quien recuerda un examen que salió bien y aún se sorprende de haberlo pasado. La propuesta formal llegó una semana después. Contrato de consultoría lingüística, horario flexible, pago mensual digno. Lucía aceptó. El primer día en la oficina de Rivas Capital fue como entrar a otro planeta. Los pisos brillaban, los ascensores hablaban en inglés, los pasillos olían a perfume caro. Esteban la recibió en persona. Bienvenida. Gracias, respondió ella. Trataré de no desentonar. No lo hará. Usted pertenece aquí más de lo que cree. Con el tiempo, Lucía demostró ser más que una traductora. Entendía el contexto, el gesto, el matiz cultural. Donde otros solo veían idiomas, ella veía puentes, y Esteban comenzó a verla distinto. Primero, como una colaboradora valiosa, luego como una presencia luminosa que desarmaba su rutina. En las reuniones, Lucía traducía con calma, pero cada palabra suya parecía enseñarle algo sobre la paciencia y el respeto. A veces, después del trabajo, él la acompañaba hasta la salida. «¿Cómo está su mamá?», preguntaba. «Mejor. Gracias por el medicamento que envió. No tenía por qué hacerlo. Quería ayudar. Eso es todo». Ella lo miraba con una mezcla de gratitud y cautela. Había aprendido que no todos los gestos gentiles son promesas, pero algunos sí son sinceros. Pasaron semanas. Una tarde, después de una reunión particularmente tensa, Esteban se quedó mirando la ciudad desde su oficina en el piso 18. Lucía entró para entregarle un documento. «Todo bien, señor Rivas. Hoy me dijeron que tengo fama de ser implacable. ¿Y lo es?». Lo era. Lucía sonrió. A veces, cambiar es más valiente que construir. Esteban giró hacia ella, sorprendido por la frase. «¿De dónde saca esas ideas?». «De la vida, supongo. Uno aprende más perdiendo que ganando». Ella se dio vuelta para salir. Él la detuvo. «Lucía, si no la hubiera tratado tan mal aquel día, quizás nunca habría aprendido lo que aprendí». «Entonces, supongo que algo bueno salió de todo», dijo ella, sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, Esteban entendió que no era solo gratitud lo que sentía, era admiración. Esa noche, en casa, Lucía leyó un mensaje nuevo en su celular. Era de Esteban. «Sé que no acostumbro decir esto, pero gracias. Hoy entendí algo que usted ya sabía. No hay negocio más grande que aprender a respetar». Ella respondió con una sola línea. «Y no hay idioma más universal que la dignidad». Ambos sonrieron al leer. El diálogo, aunque breve, fue suficiente para que la distancia entre sus mundos se redujera un poco más. El destino, sin embargo, aún tenía una última prueba, porque incluso los redimidos deben demostrar que su cambio es real cuando el mundo vuelve a ponerlos contra la pared. Y lo que sucederá después, una crisis empresarial, una traición y una decisión inesperada de Lucía, pondrá a prueba no solo el carácter de Esteban, sino el corazón de ambos. El mes siguiente trajo lluvias, titulares y silencios. Rivas Capital parecía navegar en calma, pero en el fondo las aguas se agitaban. El proyecto con los inversionistas del Pacífico, aquel que Lucía había salvado, estaba en fase crítica. Los permisos, los plazos, los bancos, todo parecía un reloj con las manecillas desacompasadas.
Una mañana gris, el abogado de la firma entró a la oficina de Esteban con el ceño fruncido. «Tenemos un problema». Esteban dejó el celular sobre el escritorio. «¿Qué clase de problema?» «Uno grande. El fondo exige garantías adicionales. Dicen que hay inconsistencias en los contratos de materiales». «¿Inconsistencias?», repitió Esteban, incrédulo. «Eso es imposible». El abogado dejó un sobre en la mesa. «Han recibido informes de que uno de nuestros proveedores falsificó certificaciones. Si eso se confirma, el contrato se cae». Esteban sintió un golpe seco en el estómago. ¿Quién filtró eso? No lo sabemos aún, pero sospechan que alguien dentro de la empresa habló directamente con Chow. Se hizo el silencio. Por un instante, el aire se volvió más pesado. Lucía estaba en la sala contigua, revisando traducciones. Esteban la vio a través del vidrio, concentrada, con los audífonos puestos. «No puede ser», murmuró. «No, Lucía». El abogado lo miró con prudencia. «No estoy diciendo que fuera ella, pero fue la única que tuvo contacto directo con el socio extranjero sin supervisión». Esteban se levantó bruscamente. Ella no haría algo así. «A veces las personas no son lo que parecen, señor Rivas», dijo el abogado, con tono de advertencia. «Por el bien de la empresa, debería hablar con ella». Lucía estaba traduciendo un informe cuando escuchó el golpe seco de la puerta abrirse. Esteban entró sin saludar. Su rostro no era el mismo. Había en él una mezcla de decepción y miedo. «Necesito que me digas la verdad», dijo sin rodeos. «¿Qué pasa?», preguntó ella, sorprendida. El fondo recibió información interna sobre irregularidades. Solo 3 personas podían tener acceso a esos documentos. Tú eres una de ellas». Lucía lo miró, incrédula. «¿Me está acusando?», no dijo él, bajando un poco la voz. «Solo necesito saber si hablaste con Chow sin avisarme». Lucía dejó el teclado. «Sí, hablé con él. Pero no de eso. Me escribió para pedirme que tradujera un correo técnico. Todo lo hice con transparencia». «Entonces, ¿por qué el fondo amenaza con retirarse?». «Tal vez porque alguien en su empresa hizo algo mal», respondió ella con calma. «Pero no fui yo». Esteban respiró hondo, tratando de ordenar su mente. «Tienes que entender mi posición. Si el contrato se cae, puedo perderlo todo». Lucía lo observó, dolida. «¿Y qué perdería yo, señor Rivas?». «Usted solo piensa en dinero. Yo perdería mi nombre, mi esfuerzo, lo único limpio que tengo». Las palabras resonaron. En los ojos de Lucía había algo que no se podía comprar ni convencer. «¿Verdad?». Esteban se derrumbó en la silla. «No sé en quién confiar», admitió. «Confíe en quien no tiene nada que ganar, mintiéndole», dijo ella. El silencio que siguió fue largo, pero sanador. 2 días después, la verdad salió a la luz. El culpable era un gerente intermedio, ansioso por quedarse con una comisión. Había enviado documentos falsos a los inversionistas y al descubrirlo, intentó culpar a Lucía para cubrirse. La investigación interna lo desenmascaró. Esteban sintió una mezcla de alivio y vergüenza tan intensa que apenas pudo mirarla a los ojos. Fue hasta su oficina, tocó la puerta con suavidad. Lucía levantó la vista. «Vengo a pedir perdón», dijo, sin adornos. Ella no habló. «Fui injusto. Otra vez. Dudé de ti cuando lo único que has hecho desde que llegaste es ser honesta». Lucía respiró hondo. «Yo no necesito sus disculpas, señor Rivas. Solo necesito respeto». «Y lo tienes», respondió él, con voz quebrada. «No solo respeto, gratitud». Lucía lo miró. En su rostro, el enojo se disolvió poco a poco. El orgullo de Esteban estaba hecho pedazos, pero por primera vez parecía libre de su propio ego. «¿Sabes qué me enseñaste?», preguntó él. «¿Qué cosa?». «Que no hay éxito que valga si no puedes mirarte al espejo sin vergüenza». Ella sonrió, cansada pero sincera. «Eso lo aprendí en la vida, no en la universidad».
Esteban bajó la mirada. Entonces, ¿podemos empezar de nuevo? Lucía dudó. Luego asintió. Podemos empezar, pero no donde lo dejó. Desde cero. El escándalo se cerró con una disculpa pública y una auditoría completa. Los inversionistas chinos no se retiraron. Zhou incluso envió una nota personal. El respeto reconstruye más rápido que el dinero. Rivas Capital sobrevivió, pero Esteban ya no era el mismo. Dejó de mirar a la gente desde arriba. Empezó a llegar más temprano, a escuchar más. Y en medio de esa nueva rutina, Lucía se convirtió en su brújula. Un viernes en la tarde, cuando la oficina ya estaba casi vacía, él la encontró revisando documentos. «No tienes por qué quedarte tan tarde», dijo. «No me gusta dejar cosas a medias», respondió ella. «Ni a las personas», añadió él, con una mirada más profunda. Lucía levantó los ojos. «¿Qué intenta decirme? ¿Que no sé en qué momento te volviste la persona más importante aquí?» Ella rió, nerviosa. «No diga eso, señor Rivas». Esteban la corrigió. «Ya no soy tu jefe. El contrato de consultoría termina hoy, pero si tú quieres, puedo ofrecerte algo diferente». Lucía lo miró con confusión. ¿Diferente cómo? No una oferta laboral, una oferta humana. Hubo un silencio que pareció detener el reloj. Lucía no respondió. Caminó hacia la ventana y miró la ciudad. La lluvia caía de nuevo, igual que el día que se conocieron. «¿Por qué yo, Esteban?», preguntó, sin girarse. «Porque contigo descubrí lo que nunca tuve: paz». Ella respiró hondo. «Y yo con usted aprendí que hasta el que más se equivoca puede cambiar. Entonces, ¿me das esa oportunidad?». Lucía se volteó. Lo miró largo, con la serenidad de quien ya no teme ser vista. «Te la doy, pero no para probarme nada a mí, para probarte a ti mismo que puedes amar sin dominar». Esteban asintió. «Prometo intentarlo». Lucía sonrió. «Eso ya es un comienzo». El tiempo hizo lo suyo. Un año después, Lucía fundó su propia empresa de traducción e intermediación cultural, con la ayuda de un préstamo de Rivas Capital. No como regalo, sino como inversión compartida. Ella se convirtió en su socia, y juntos crearon un programa de becas para jóvenes bilingües de bajos recursos. En las inauguraciones, la prensa seguía llamándolo el millonario redimido. Él prefería otro título. «Soy el hombre que aprendió gracias a una mujer que vendía flores». Lucía siempre se reía cuando lo escuchaba repetirlo. «No me haga más famosa de lo que soy». «Demasiado tarde», respondía él. «Ya eres mi ejemplo». Un día, mientras caminaban por el Parque Nacional, Lucía le entregó una rosa roja, igual a las que vendía antes. «¿Sabes?», dijo. «Siempre quise devolverle al mundo un símbolo de lo que me dio». «¿Y qué te dio el mundo?», preguntó él. «Una segunda oportunidad». Esteban tomó la rosa y la sostuvo con cuidado. «Entonces prometo no desperdiciarla». Ella sonrió. «Cumplir promesas, eso sí que es riqueza». Y siguieron caminando, sin prisas, como dos personas que ya habían aprendido a verse sin etiquetas, sin miedo, sin jerarquías. La cámara se aleja. Bogotá respira detrás de ellos, con su caos hermoso. La lluvia amaína. El cielo se abre, tímido. A veces, el dinero compra silencios, pero solo el respeto compra paz. Esteban y Lucía no se encontraron por casualidad. Se encontraron para recordarnos que la dignidad nunca pasa de moda, y que el amor verdadero empieza cuando dejamos de mirar hacia abajo. «Estu shepisalmes salno». Los meses pasaron como un suspiro entre decisiones, viajes y promesas cumplidas. Lucía Morales ya no era la mujer que vendía flores en los restaurantes. Era ahora directora de Lenguas del Puente, una pequeña empresa de traducción cultural que había nacido con el propósito de conectar mundos literal y emocionalmente. Su escritorio estaba lleno de proyectos y recuerdos,
una flor seca, el primer contrato firmado con Rivas Capital y una foto de su madre sonriendo con una vitalidad que había regresado lentamente. La salud de su madre había mejorado, los medicamentos llegaban a tiempo, los cuidados eran mejores y la vida se sentía por fin más ligera. Por las noches, cuando cerraba la oficina, Lucía recordaba los días en los que caminaba por las calles de Chapinero con su canasta de rosas, sin imaginar que cada paso la llevaba, sin saberlo, a ese destino. Y a veces, cuando se detenía frente a la ventana, veía el reflejo de Esteban en su memoria, serio, arrepentido, humano. Esteban Rivas había cambiado, no de un día para otro, sino como cambian los árboles, lento, silencioso, desde las raíces. Había vendido parte de sus acciones para invertir en proyectos sociales. Había reformado las políticas laborales de su empresa, pero lo más profundo no se veía en los balances, sino en su forma de mirar. Ya no observaba a la gente con juicio, sino con curiosidad. A veces incluso lo sorprendía la necesidad de agradecer por cosas pequeñas. Un café servido con cariño, una sonrisa en la portería, una palabra amable que antes habría pasado inadvertida. La prensa empezó a escribir sobre su transformación. Algunos lo llamaban el empresario humanista. Él prefería no leerlo. Sabía que su redención no era un titular, sino un camino diario. Una tarde, sentado en su oficina, Esteban encontró una rosa roja sobre su escritorio. No había nota, pero sabía perfectamente quién la había dejado. Sonrió, y esa sonrisa tan sincera, que parecía nueva, fue la señal de que la vida le estaba devolviendo algo que creía perdido: la capacidad de sentir gratitud sin vergüenza. El aniversario del primer año de Lenguas del Puente se celebró en un pequeño salón decorado con luces cálidas. Había música suave, gente de distintos países, traductores jóvenes becados por el programa, y una mezcla de risas y nervios. Lucía caminaba entre las mesas, saludando a cada invitado. Vestía de blanco, sencillo pero elegante. Esteban llegó sin aviso, como solía hacerlo, y se quedó un momento observándola antes de acercarse. Cuando sus miradas se encontraron, todo el ruido se apagó. «Pensé que no vendría», dijo ella. «¿Y perderme esto?», respondió él. «Nunca». Lucía lo abrazó, y por un instante, el pasado pareció borrarse. Ya no había jerarquías, solo dos personas que habían aprendido a sostenerse desde la verdad. El maestro de ceremonias pidió silencio. Lucía subió al pequeño escenario. Hace un año, dijo, mirando al público, yo vendía flores en la zona G. No tenía empresa, ni socios, ni estabilidad. Solo tenía una palabra en la boca que me cambió la vida: respeto. Se escuchó un murmullo suave. Esa palabra, continuó, me abrió una puerta que no esperaba y me enseñó que incluso los encuentros más amargos pueden ser semillas. Se giró hacia Esteban, porque a veces el destino no viene disfrazado de milagro, sino de error. Y si uno aprende a perdonar, ese error florece. El público aplaudió. Esteban sintió que la garganta se le cerraba. Había asistido a cientos de conferencias, inauguraciones y cócteles, pero jamás había sentido que unas palabras lo atravesaran de esa manera. Cuando el aplauso se apagó, se acercó al escenario. Tomó el micrófono y con voz firme dijo: «Yo fui ese error». La sala guardó silencio. Y hoy puedo decir que nada me ha hecho más humano que aceptar que fui injusto, soberbio y ciego. Miró a Lucía. Pero también puedo decir que encontré en ella la versión más noble de lo que significa perdonar. Hizo una pausa. No vine aquí a hablar de negocios. Vine a decirles que no hay éxito posible si no se construye con respeto. El dinero puede levantar torres, pero solo la humildad construye puentes. La gente aplaudió de pie. Lucía bajó del escenario y lo abrazó otra vez. En su oído, él susurró: «Gracias por no rendirte conmigo». «Gracias por aprender», respondió ella.
Meses después, la historia de Lucía y Esteban se convirtió en un ejemplo dentro y fuera de Colombia. Universidades invitaban a Lucía a contar su experiencia. Ella siempre empezaba igual. No soy un caso de suerte, soy un caso de fe, porque a veces el respeto se convierte en la llave que abre la puerta equivocada hacia el lugar correcto. Es Moshiach. A su lado, Esteban escuchaba en silencio, sin interrumpir, orgulloso y humilde. La miraba con la misma admiración con la que un sobreviviente mira al horizonte después de una tormenta. Un día cualquiera, mientras paseaban por el centro de Bogotá, una niña se acercó con un ramo de flores. ¿Una rosa para usted, señorita?, preguntó tímida. Lucía sonrió, sorprendida por el reflejo del destino. Claro, ¿cuánto cuesta? 10.000. Lucía pagó y le dio el doble. La niña abrió los ojos. ¿Por qué tanto? Porque quiero que recuerdes esto. Nadie es menos por trabajar. La niña sonrió. Esteban observó en silencio, conmovido. Cuando retomaron el paso, él dijo: «Acabas de cerrar el círculo». Lucía lo miró, sonriendo con ternura. «El círculo no se cierra, Esteban, se expande». Esa noche, en la terraza del apartamento, miraron juntos el cielo de Bogotá. Las luces de los cerros titilaban como promesas. Esteban tomó su mano. «Nunca imaginé que mi mayor inversión sería en algo que no se puede medir». Lucía apoyó la cabeza en su hombro. El respeto, el amor y la redención no se miden, se viven. El viento sopló, trayendo el olor a tierra mojada. La ciudad seguía viva, bulliciosa, imperfecta, pero ellos, por primera vez, estaban en paz. A veces, el universo no castiga ni premia, enseña, y cuando la lección se aprende, deja una marca en el alma, no en la cuenta bancaria. Esteban descubrió que la verdadera riqueza no estaba en los edificios que levantó, sino en la mujer que lo ayudó a reconstruirse desde adentro. Lucía comprendió que la dignidad nunca se pierde, solo se olvida, y que basta con una voz firme para recuperarla. Si alguna vez la vida te pone en el lugar de Esteban, recuerda que el poder no da derecho a humillar. Y si te toca ser Lucía, no te avergüences de lo que haces, porque los corazones más grandes florecen desde la tierra más humilde. El narrador hace una pausa. La música crece. No dejes que la arrogancia te robe la oportunidad de aprender. El respeto, aunque parezca un gesto pequeño, puede cambiar un destino entero. Más es que así bica disada. Si esta historia te recordó que nadie está por encima de nadie, deja tu like ahora para que más personas la escuchen. Escribe en los comentarios: el respeto cambia destinos. Suscríbete al canal para seguir viendo historias donde la humildad vence al orgullo y donde el amor, el verdadero, siempre encuentra el camino.